tuvo una pesadilla terrible en la que yo estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer que al principio no le veía el rostro. Pero al estar cambiando de posición, fue que pude ver la cara de esa mujer. Y no fue para nada agradable. Estaba totalmente deforme, como si se tratara de un rostro quemado. Desperté bastante asustado por lo que estaba soñando, aunque al hacerlo sentí un terrible dolor en mi parte íntima. Relatos Paranormales Oficial. Durante mucho tiempo, siempre fui muy renuente en temas y creencias de gente que decía practicar la brujería. Sin embargo, mi pensamiento cambió cuando me tocó vivir y sentir en carne propia una de las experiencias más difíciles que he vivido. Mi nombre es Fabián y no tiene mucho tiempo que me liberé de una experiencia terrible en mi vida. Mi historia comienza en mi adolescencia, cuando descubrí que tenía una gran habilidad para acercarme a las niñas, por lo que decidí que ese sería mi pasatiempo preferido, motivo por el cual, ya en secundaria, comencé a vivir una vida precoz, pues siempre tuve novias y amigas con las cuales inicié mi vida sexual. Esta situación la repetí durante toda mi educación secundaria y también en la preparatoria, y cada vez me excitaba más que existieran riesgos y pudieran sorprendernos. Mi familia me hacía burla, comentándome que algún día terminaría embarazando a alguna de las tantas amigas o novias que llevaba a casa. El problema comenzó cuando entré a la carrera a estudiar contabilidad. Cabe señalar que para ese entonces ya tenía muchos enemigos, pues algunas exnovias y familiares de las tantas mujeres con las que me había divertido y engañé me odiaban y me buscaban para agredirme. Además, había perdido a todos mis amigos, pues no les gustaba cómo trataba a las mujeres, y por si fuera poco, me había convertido en una persona odiosa y creída. Por lo tanto, cuando entré a la universidad, quise cambiar un poco y comportarme más como adulto, en lugar de estar jugando con ellas. Varias semanas después, conocí a la persona de la que me enamoré por primera vez y con la que quise tener un noviazgo real. Su nombre era Sofía, una mujer hermosa, de piel morena, una sonrisa y unos ojos brillantes, de quien me enamoré desde el día que la vi. Algunos días después, comencé mi ritual de coqueteo, y honestamente no fue difícil acercarme a ella y lograr que se enamorara de mí, por lo que algunas semanas más tarde iniciamos un noviazgo, la cual era una nueva para mí, pues a pesar de haber tenido muchas novias, ninguna había sido una relación seria. La relación fue bonita al principio, pues ambos nos estábamos conociendo y aprendiendo el uno del otro. No obstante, confieso que a veces me parecía aburrida, pues yo estaba acostumbrado a ir más rápido y acostarme con la novia en turno en no más de 2 semanas. Pero a pesar de esto, decidí ir más despacio y acoplarme a su ritmo. A veces volteaba a ver a otras mujeres, pero me acordaba del propósito y trataba de serle fiel. Con el paso de los días, la relación fue avanzando, y fue entonces que en una ocasión decidimos salir a pasear a una plaza comercial cercana de la escuela. Habíamos terminado de cenar y le estábamos pasando muy bien, y esa misma noche, finalmente, tuvimos nuestro primer acercamiento. Fue una emoción increíble, aunque lamentablemente me duró un par de días. Después de eso, sentí que algo cambió. Sentí que había perdido interés en ella y no quería sentirme así. De verdad, quería seguir a su lado porque sí la amaba. Sin embargo, dejé de prestarle atención y la relación comenzó a derrumbarse.
Cierto día, tuvimos una discusión muy fuerte y decidí que era momento de terminar el noviazgo. Ese día desconocí totalmente a esta mujer, pues me mostró una cara totalmente diferente. Dejó de ser la linda y amable persona de la que me había enamorado. Comenzó a gritarme, insultarme y amenazarme. La pelea fue tan terrible que estuvimos a punto de llegar a los golpes. Así que antes de que pasara algo más grave, decidí alejarme y continuar con la conversación a otro día. Durante los días posteriores, solamente platicamos por texto. Sofía me pedía que nos viéramos para hablar, pero yo aún no quería verla. Afortunadamente ella tenía que salir de vacaciones con su familia al estado de Veracruz y regresaría en una semana. Le pedí que nos diéramos ese tiempo y que a su regreso hablaríamos para ver qué rumbo tomaría esta relación. Durante estos días decidí salir y divertirme como antes. Por suerte, un par de amigos tenían una fiesta y me fui con ellos para distraerme. Ese día, mis habilidades salieron de nuevo a flote y esa misma noche tuve una aventura con una mujer que no conocía. Un par de días más tarde, mi novia finalmente llegó a la ciudad y me pidió que habláramos, así que la cité en una plaza comercial. Me comentó que esos días la habían servido para valorar esta relación y para reconocer sus errores y así corregirlos. Le comenté que efectivamente yo también había reconocido mis errores, pero que necesitaba más tiempo para saber si realmente quería estar o no con ella. Ahí comenzó la discusión otra vez. Comenzó a insultarme, acusándome que solo quería acostarme con ella. Por más que trataba de defenderme, no sabía cómo hacerlo, y al final terminé confesándole que me había acostado con alguien más durante ese tiempo de separación. En ese momento dejó salir todo su coraje y emociones negativas. Me dijo 1000 insultos y maldiciones, las cuales aún me duele de tan solo recordarlo. Me comentó que no quería volver a verme, pero que yo siempre me acordaría de ella, porque no volvería a acostarme con nadie más. Salí corriendo para evitar ser golpeado. Después de esta plática, nunca más volvimos a dirigirnos la palabra, a pesar de convivir a diario en el salón de clases. Ella hizo su vida y yo traté de hacer la mía. Con el paso de los días, comencé a vivir mi vida como antes. Decidí renunciar a mi interés de tener una relación bonita y seguí siendo el don Juan que siempre fui. Sin embargo, esto me duró poco. Después de una noche de copas y aventura, desperté con un terrible ardor en mi parte íntima. Corrí al baño para ver qué me estaba sucediendo y solo pude ver una coloración roja en toda la zona. Me unté una crema para ello y después de unos 2 días, la comezón se quitó. Debo confesar que al principio pensé que ya me había contagiado de alguna infección, pero por fortuna no fue así. A partir de ese momento, mi vida sexual comenzó a disminuir. Cierto día, después de conocer a una chica y dirigirnos a un hotel, no pude concentrarme para poder tener una erección, motivo por el cual la chica se retiró del hotel burlándose de mí. En otra ocasión, con otra chica, mi desempeño fue súper limitado, pues me costó mucho trabajo conseguir una erección, y cuando por fin lo logré, terminé en cuestión de segundos, por lo que también la chica se retiró burlándose y riéndose de mí. Días después, mientras estaba en la facultad, me dirigí al sanitario. Noté una situación que jamás me había pasado. Al llegar a intentar hacer mis necesidades, sentí mucha comezón en mi parte íntima. Al mirarme, descubrí que tenía varios cabellos largos, como de mujer enredados en toda mi parte viril, y al retirarlos de ahí, por increíble que parezca, no pude orinar. Por más fuerza que hice, no lo conseguí. Creí que todo era por alguna infección
en vías urinarias, así que compré algunos medicamentos para ellos. Aproximadamente una semana después, nuevamente la comezón se apoderó de mi parte íntima y al rascarme sentía como desprendía ligeramente partes de mi piel, dejándome algunas llagas. Al ver esta situación, decidí acudir al médico, pues pensé que mis acciones me habían traído una consecuencia de salud y ya me había contagiado de alguna enfermedad. Cuando llegué con el doctor, me dio algunas cremas y pastillas, así como un par de estudios para identificar qué tipo de infección tenía. Sin embargo, mi sorpresa fue que no tenía nada. Al parecer, todo era una reacción alérgica de mi piel. Primero me dio mucho gusto, pero después se fue haciendo cada vez más complicado ese tema de salud. Durante las siguientes semanas, varias cosas siguieron sucediendo. En una ocasión, volví a despertar con cabellos largos, enredados en mi parte. Siempre los quitaba, pero volvían a salir sin ninguna explicación. Después me salieron granos, manchas, tenía ardor, así como entre otras cosas. Pero lo más fuerte que me sucedió fue cierta noche mientras estaba durmiendo. Tuve una pesadilla terrible en la que yo estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer que al principio no le veía el rostro. Pero al estar cambiando de posición, fue que pude ver la cara de esa mujer. Y no fue para nada agradable. Estaba totalmente deforme, como si se tratara de un rostro quemado. Desperté bastante asustado por lo que estaba soñando. Aunque al hacerlo, sentí un terrible dolor en mi parte íntima. Corrí rápidamente al baño y cuando me quité la ropa, fue que descubrí que tenía espinas como de rosal en toda la zona. Eran cerca de 50 espinas enterradas, las cuales me causaron mucho dolor poder retirarlas, además de sentir que me iba a desangrar. Después de limpiar y lavar mi parte íntima, me envolví con vendas y gasas para acudir al médico al día siguiente. En la mañana, cuando quise retirar mis gasas, de todas aquellas heridas, observé que había ligeras larvas o gusanos color blanco, los cuales me provocaban mucho dolor. Volví a lavarme y me fui rápidamente al hospital para atenderme. Al principio, los médicos se interesaban mucho en lo que me estaba pasando, pues todos apuntaban a que había sido contagiado de algún tipo de enfermedad. Me mandaron a hacer cientos de estudios de laboratorio y afortunadamente todos salían negativos. Solo indicaban algún tipo de alergia, pero por más medicamentos y cremas que utilicé, no podía quitarme el ardor. Cabe señalar que para ese entonces ya habían pasado más de 4 meses en las que no tuve relaciones con ninguna chica, y cada vez que veía alguna escena o tenía algún tipo de sueño erótico, me provocaba mucho dolor. En una ocasión, estaba recostado en mi cama cuando recibí una llamada. Era un amigo de la universidad quien hablaba para contarme que había visto a Sofía, acompañada de otro compañero de la escuela, y que había un fuerte rumor de que ellos ya eran novios. Le comenté que no tenía problema con eso, pues ella y yo habíamos terminado varios meses atrás. Sin embargo, me contó que el amigo en común no tenía mucho interés en tener una relación con ella, pues se había enterado que Sofía le gustaba leer y practicar cosas de brujería, por lo que él decidió mejor no tener ningún tipo de noviazgo, pero ahora tenía miedo de rechazarla y que le hiciera algo como a mí. Cabe señalar que ese rumor de que a Sofía le gustaba la brujería no era tan común cuando andaba conmigo. Fue ahí cuando uní todos los puntos. Le pregunté a mi amigo a qué se refería con eso, de que le hiciera algo como a mí, y su respuesta me dejó perplejo. Me contó que Sofía le contó a algunos de los compañeros que habíamos terminado la relación porque yo había sido infiel, y que por eso ya no podría volver a tener
ningún noviazgo con nadie más, y que lanzaría una brujería para evitar que eso pasara. Incluso me comentó que por chismes se supo lo que pasé con varias chicas con las cuales intenté tener relaciones. Aquellos chismes llegaron hasta la escuela, por lo que mi situación era ya un secreto a voces en la misma. Cuando acabó de contarme, le dije que yo no creía en esas cosas y que le deseaba la mejor de las suertes al pobre hombre que decidiera estar con ella. Debo confesar que me quedé muy pensativo y todo lo que me estaba pasando tenía sentido, por lo que esa misma noche busqué en grupos de Facebook a personas que se dedicaran a ese tipo de situaciones. Contacté a varias de ellas, las cuales me dieron bastante desconfianza, pues notaba que lo único que deseaban era dinero. Después de varias horas de búsqueda, encontré a una mujer que se decía la mejor en temas de brujería de la zona. Al contarle por chat lo que estaba sucediendo, de inmediato me dijo lo que tenía y cómo se podía quitar, pero que antes de hacer cualquier cosa tenía que verme para ver qué tanto daño me había ocasionado y poder quitarme ese bloqueo sexual que me había provocado. Me dio una dirección un poco alejada de donde yo vivía, pero decidí ir a buscarla para intentar terminar con toda esta situación. Cuando llegué al punto donde me había citado, me estacioné frente a una pequeña casa que tenía en la ventana un letrero promocionando su trabajo, brujería, hechicería y santería. Al ver ese letrero, pensé que se trataba de una estafa más. Estuve a punto de irme. No obstante, la puerta se abrió y como si ella me conociera, me indicó que me pasara, pues ya me estaba esperando. Decidí bajar y desengañarme de esta situación. Al entrar a su casa, noté que toda estaba ambientada con cosas de brujería. Había figuras de personas extrañas, hierbas, veladoras, letreros con lenguajes extraños, muchas cosas que se usan para este tipo de prácticas. Al entrar, me pidió que me sentara en una pequeña sala y se retiró unos momentos a la cocina, de la cual salió unos minutos después con 2 tazas de café. Honestamente me dio desconfianza lo que me pudiera dar en esa taza de café, así que solamente la acepté y no bebí ni una sola gota de esta. La mujer era alta, de unos 35 años, muy guapa, tenía piel blanca y ojos café ligeramente claros. Su cabello era largo y muy negro, lo cual hacía que sus ojos brillaran aún más de lo normal. Al verla, no pude evitar tener ciertos pensamientos. De pronto, me pidió que le contara de nuevo toda la situación que ya le había contado por chat, pero esta vez constantemente me interrumpía para hacerme un par de preguntas. Al terminar mi relato, me pidió que me quitara los pantalones y ropa interior, pues requería verme y conocer el daño que me había causado. Me puse de pie y comencé a quitarme el pantalón para dejar en descubierto mi parte íntima. Ella se puso de pie y se colocó un par de guantes en sus manos. Caminó hasta mí y se puso de rodillas para ver a detalle lo que me estaba pasando. Con sus manos comenzó a tocar y exprimir un par de granos que tenía. Debo confesar que me dio mucha pena con ella, pues honestamente, si era una mujer extremadamente atractiva, y mis pensamientos me traicionaban, pero de recordar el dolor que sentía al tener una ligera erección, hicieron que me concentrara en mi dolor y dejara de pensar en otras cosas. Después de la revisión, me pidió que me vistiera nuevamente. Se retiró los guantes y se dirigió a una parte de la sala donde tenía algunas cremas y aceites extraños. Finalmente, llegó conmigo otra vez y me dijo que lo que yo tenía era una maldición muy simple y un bloqueo sexual muy común en personas que quieren hacer daño a exparejas, mismo que se iba a quitar en aproximadamente 3 o 4 semanas si montaba algunos aceites y hacía algunas oraciones que ella me daría. Además de ser un amuleto de protección
para que la maldición ya no tuviera efecto. Pensé que no perdería nada si lo intentaba. Total, ya había probado como más de 30 cremas e inyecciones que me habían dado los médicos, por lo que decidí hacerle caso. Le pedí que me diera bien las instrucciones de cómo tenía que hacerlo, y procedí a pagar su servicio. No obstante, me comentó que no tenía tarifas como tal, que solamente pagara los aceites y las hierbas que necesitaba, y que si quería dejarle dinero adicional por aquel servicio, lo hiciera hasta que yo notara que estaba dando resultado lo que ella me dijo. En 1 semana y media volví a verla con mucha fe, pues efectivamente el dolor había acabado. Solo de repente daba un poco de comezón, pero nada comparado con lo que antes sentía. Me preguntó cómo me sentí y le contesté que muy bien, y que de verdad tenía mucha fe en lo que ella me había dado. Le pregunté que cuánto dinero le tenía que dar por aquel servicio, y lo dejó a mi consideración. Por tal motivo, le di cerca de 3,000 pesos por aquel trabajo. Me comentó que existía la posibilidad de regresarle a Sofía esta maldición para que sintiera en carne propia los dolores que yo sentí, pero eso sí, tenía un costo, y eran cerca de 5,000 pesos. Me comentó que lo pensara bien, y que si era mi deseo regresárselo, requería una fotografía y un objeto de ella, y que no le dijera nada hasta dentro de 2 semanas, que acudiera por el amuleto que ella me daría especialmente para mí. Durante ese tiempo, el dolor había desaparecido. Ya no tenía granos ni llagas de ningún tipo, pero toda mi piel había quedado con muchas cicatrices por las lesiones que se hicieron. Incluso durante algunos días tuve un par de erecciones, las cuales ya no provocaban dolor. Podía decirse que ya estaba curado. Ahora era momento de regresar por el amuleto de protección y decidir si le regresaría a Sofía el mal que me hizo. Cuando llegué nuevamente a casa de la mujer, me invitó a pasar, y después de revisar mi parte íntima, ambos nos reímos, pues al tocarme no pude evitar sentir algo de placer, pues comencé a tener una erección, la cual, cuando la vio, rápidamente dejó de tocarme y me pidió que me vistiera, mientras decía en tono de burla: "Creo que ya estás curado". Ambos reímos un poco apenados, pero al final dijo que estaba bien, pues ese era signo de que ya no tenía ningún mal. Me volví a preguntar qué deseaba para Sofía, así que sin ningún remordimiento, le comenté que le regresara la misma maldición que me hizo. Saqué la fotografía y un muñeco de peluche que le pertenecía desde que era niña y que ella me regaló cuando éramos novios. Después de unos minutos de oraciones y rituales extraños, el conjuro quedó hecho. Me comentó que en algunos días, poco a poco su salud iba a ir empeorando y que yo lo iba a notar. Sería entonces cuando debería pagar por su servicio. Nos despedimos con un abrazo y un beso en la mejilla, pues a pesar de no creer en esas prácticas, ahora ella era una amiga. Días después, Sofía comenzó a faltar a la escuela. Su salud se veía muy deteriorada. Constantemente salía al baño cuando estábamos en clase, y varios días después fue cuando su novio comentó en el salón que había terminado con ella porque tenía una infección, pues vi en su parte íntima muchos granos y llagas rojas. Al escuchar eso, decidí visitar nuevamente a la mujer que me ayudó. Le pagué los 5,000 pesos y le pedí que me diera otro amuleto mucho más fuerte, pues tenía miedo de que Sofía, al enterarse de que yo le había regresado su maldición, se enojara conmigo, de tal forma que podría hacerme algo más fuerte. Afortunadamente, nunca me volvió a pasar algo similar. Ella se dio de baja de la escuela y yo logré acabar la carrera. Han pasado 2 años desde aquella situación. Ahora estoy en una relación que me llena por completo y además estoy a punto de contraer matrimonio. A la mujer que me ayudó
No volví a verla nunca más, pero sé que si algún día me sucede algo, ella es quien podría ayudarme. Gracias por compartir mi historia y espero que mi experiencia les sirva a cada uno de ustedes, de que con las personas y su amor no se juega. Historia escrita y compartida por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. También recuerden que estamos ya en Spotify, así como en Amazon Music. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. El relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.